Visión Médica. Dirige y conduce Katy Segura. Katy Segura. Bienvenidos a Visión Médica. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en Visión Médica. Un poquito retrasados, les pedimos excusas, son unos pequeños inconvenientes técnicos que a veces se pueden presentar, pero les damos las gracias por estar acá conectados con nosotros en Visión Médica. Hoy, martes 13 de abril, estrenando horario, estamos ahora a partir de las 7 de la noche. Y hoy tenemos un especial de salud emocional. Sabemos que también lo que es mente, cuerpo y espíritu están muy conectados, pero las emociones son bastante importantes para saberlas manejar y para tratar de ayudar en nuestra salud con estas diferentes patologías que se pueden presentar a nivel general. Hoy tenemos un invitado que es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Aparte de todo, también tuvo un diplomado en medicinas alternativas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es especialista en programación neurolingüística y también en farmacología vegetal. Es el doctor Carlos Díaz. Doctor Carlos, buenas noches. Bienvenido a Visión Médica. Gracias por acompañarnos. Katy, muy buenas noches, qué gusto verte y escucharte después de estos pequeños inconvenientes técnicos. Un saludo para ti y todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias, doctor. Gracias a usted también por la compañía. Y sí, pequeños inconvenientes, pero bueno, gracias a Dios se pudieron solucionar. Bueno, doctor, entonces, usted es especialista en una em, técnica que no es muy conocida. El nombre es psiconeuroinmunoterapia. Es un poco ¿Correcto? largo y se escucha complejo, pero ¿de qué se trata esto de la psiconeuroinmunoterapia? Katy, mira, permítame, te pongo un poco en contexto. Es importante porque como también soy especialista en terapéuticas alternativas, con alguna frecuencia me sucede que los pacientes me preguntan, ¿y usted es médico? Entonces como que, venga, ¿cómo así? Yo soy médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y me especialicé en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal de la misma universidad. En ese proceso yo estudié programación neurolingüística y estando estudiando programación neurolingüística tuve la oportunidad de conocer la psiconeuroinmunoterapia, que son las técnicas que se usan en la programación neurolingüística, pero aplicadas al área de la salud. Sí, o sea, vamos a hacer la aclaración. Sí es medicina, o sea, se estudia medicina normal, pero dentro de la medicina existe esta rama que es la alternativa y que tenemos este conocimiento especial de la programación neurolingüística aplicada a la salud. Ya en programas anteriores hemos hablado un poco acerca de la programación neurolingüística y pues eso nos ha ayudado a entender un poco más que tiene que ver también cómo funciona nuestra mente. Pero hay algo que de pronto no sabemos o no tenemos claro y es que la mente se clasifica. ¿Cómo es esto de la clasificación de la mente, doctor? Ok, Katy. Mira, para no entrar en mayores detalles que nos puedan confundir, básicamente la mente tiene dos partes. Una pequeña parte, que es aproximadamente el 5%, otros libros dicen el 10%, entre el 5 y el 10% es la mente consciente. La mente consciente es aquello que nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú me ves y me estás escuchando, eres consciente que yo estoy aquí, ¿verdad? Exacto, Sí. estás usando ese 5 o ese 10%. Pero al mismo tiempo, entre el 95 y el 90%, dependiendo qué libro uno use para valorar el porcentaje de la mente inconsciente, esa mente inconsciente podríamos decirle que es la mente que funciona pero que yo no me doy cuenta. Por ejemplo, Ujú. si yo te pregunto, Katy, dime cuántas veces ha latido tu corazón en el último minuto, ¿tú qué me dirías? No tengo ni idea. Exacto. O, por ejemplo, ¿cuántas veces has parpadeado en el último minuto? O mira esta pregunta. Katy,
¿Cuántas veces has producido colecistoquinina en la última media hora? No, pues peor. Ahí sí quedo más que corchada. Es correcto. La mente inconsciente es eso que nosotros hacemos, pero que no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. Y es ahí la parte crucial, porque es por ahí donde nosotros nos enfermamos. No sé si has oído hablar de las enfermedades psicosomáticas. Es esa ruta que coge esta mente que a veces se puede comportar como una loca de la casa, nos puede hacer confundir y nos puede hacer bloquear. Por ejemplo, lo que nos estaba sucediendo ahorita al principio de esta entrevista. Fácilmente la mente puede decir, no se pudo. Usamos 3 maneras de comunicarnos y no se pudo, pero entonces todos nosotros estábamos con el empeño porque teníamos ese programa en la cabeza de vamos a sacar esto como sea, sigamos, insistamos. Ese es un programa que nosotros, las personas que estamos trabajando en esta emisión, teníamos en la cabeza, estaba en nuestro consciente y también estaba en nuestro inconsciente. Entonces, las 2 mentes, llamámoslo así, están funcionando siempre al mismo tiempo. Pero te voy a hacer una cosa bien interesante, te voy a aclarar algo. La mente inconsciente tiene unas características. Por ejemplo, no analiza. Ella no analiza, no tiene sentido del humor y es totalmente reactiva. Ella reacciona. La mente consciente es la que piensa. Entonces, si nosotros llevamos estos a números, decimos que solo pensamos aproximadamente el 5%. El resto reaccionamos. Y si en esa base de datos, que es la mente inconsciente, se encuentran programas que no nos ayudan a tener éxito en lo que tú quieras, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de curarse, de comunicarme conmigo mismo y comunicarme con los demás, si hay algún programa ahí que me lo impida, wow, eso se convierte en mi realidad, porque prácticamente el programa de la mente inconsciente es, así es, ahí están las creencias, y si mi creencia no me deja evolucionar, yo me bloqueo y no puedo seguir, no puedo continuar analizando, ¿cómo lo digo? Interpretando lo que está pasando en el exterior y me bloqueo. Entonces, ese es el éxito de cómo con unas técnicas apropiadas yo puedo hacer que se activen unos programas por entrenamiento, que la mente inconsciente trabaje para mí y yo pueda alcanzar el éxito en lo que yo quiera. Específicamente, en este caso, es en el tema de la salud. Más o menos, doctor, o sea, el ejemplo que voy a dar, usted me corrige si me equivoco. La mente inconsciente, por ejemplo, cuando uno está en una situación de estrés, me pasó alguna vez en el que me atracaron, me robaron el celular y yo actué inmediatamente corriendo detrás del ratero, pero no pensé en el momento, sino lo que hice fue salir detrás de él como una loca a ver si lo agarraban, bueno, en fin. Esa parte es lo que hace el inconsciente. ¿Sí? Es correcto, sí. Okay. Ahí reaccionaste. La mente inconsciente trabaja con el sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema nervioso autónomo tiene una ruta, llamémoslo así, que es la ruta simpática, en donde lucha o corre. Ahí, por ejemplo, se activó esa área tuya de luchar. Okay, y eso fue reacción, así reaccionaste. Peligroso, ¿no? Porque sí, claro. Hoy en día... y yo me doy cuenta que muchas personas pues han dado testimonio de cosas similares, y es que en un momento de shock, porque pues son varias emociones encontradas en ese instante, uno no piensa, sino que reacciona, como puede que uno se quede quieto, no haga nada. Y en este caso, pues, ¿qué me pasó? Y que he sabido de muchas personas que también les ha pasado lo mismo, lo que hacen es reaccionar y en muchos casos se opone resistencia y pasan esas cosas porque no se piensa en el momento. Entonces, sí voy bien como por la interpretación que nos está dando acerca del inconsciente y de la parte consciente de la mente, ¿sí? Perfecto. Carita feliz. Carita feliz.
Muy bien, doctor. En ese contexto hay una relación estricta entre la mente, el cuerpo y el cerebro, ¿sí? Porque uno piensa que uno tiene una frase que es la mente domina el cuerpo, pero dejamos como de ladito el cerebro y es obviamente un órgano muy importante y lo hemos enfatizado mucho aquí en Visión Médica, la importancia de darle valga la redundancia, de darle la importancia al cerebro. ¿Qué relación existe entre cuerpo, mente y cerebro? Katy, hay un concepto que es muy bueno que empecemos a aclarar. Desde hace mucho tiempo se hablaba de pienso, luego existo. Era como la forma, la filosofía el planteamiento que se decía en ese entonces. Estamos hablando de muchos años atrás. Hoy en día decimos soy lo que pienso. Y eso evolucionó y estamos hablando de soy lo que siento. La mente y el cuerpo no son dos. La mente y el cuerpo es uno. Todos los médicos sabemos eso, pero eso como que se queda en la parte teórica porque en la parte práctica casi no lo aplicamos. El cerebro hace parte del cuerpo, es esa estructura física que se puede coger, se puede tocar, se puede evaluar. Pero la mente no, la mente podríamos decir que es algo abstracto. Y la mente es la manera como nosotros nos comportamos, está el área de la memoria, la atención, la concentración, como yo percibo el mundo, como proceso el mundo. Tú lo dijiste al principio, la mente domina el cuerpo. Sí, durante todo el tiempo la mente nos ha dominado. Más que la mente son las emociones. Somos casi que esclavos de las emociones. El éxito de esto sería poner unos filtros para que yo pueda escoger qué emociones me sirven y qué no. Te voy a poner un ejemplo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una patología, es una enfermedad muy frecuente hoy en día, bastante. De hecho, yo la tengo. Y todos los médicos sabemos que uno de los factores determinantes para tener una hipertensión arterial es el estrés. Pero, ¿cómo funciona eso? Hay una ruta que se llama la ruta córtico, límbico, hipotálamo, hipofisiario, adrenal. Es un poco técnico, pero ya lo voy a explicar. Es como comienza en la corteza cerebral y termina en la producción de adrenalina. La adrenalina es esa sustancia química que produce el cuerpo que, entre otras cosas, hace que se cierren los vasos sanguíneos y al cerrarse los vasos sanguíneos me ofrecen una resistencia al flujo de sangre que estaba pasando por ahí y se aumenta la presión arterial. Correcto. ¿Pero dónde comenzó? En la corteza cerebral, en la base de datos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy viendo algo y estoy escuchando algo que dentro de mi programación no puedo controlar y se convierte en estrés, se dispara esa ruta. Si eso se dispara constantemente, de manera prolongada, sostenida en el tiempo, esos mecanismos de autorregulación, mecanismos de homeostasis que hacen que las cosas vuelvan a su equilibrio, se empiezan a bloquear y termina uno siendo hipertenso. Pero mira dónde comenzó. Comenzó en una percepción, algo que yo le di una categoría, yo le di un adjetivo. Oh, eso es malo para mí. Oh, eso es estresante. Con programación neurolingüística sabemos que el mundo afuera es neutro, pero yo lo veo como positivo o negativo dependiendo la información en la base de datos que yo tenga, o sea, en mi mente. Entonces, para redondear esto, mente y cuerpo es una sola cosa. Mente ha dominado el cuerpo, pero yo puedo dominar la mente. De hecho, es una técnica supremamente milenaria desde hace mucho tiempo, desde los padres de la medicina, los médicos ayurvedas, estamos hablando de más de 5.000 años atrás. Ellos decían, la respiración domina la mente. Algo tan sencillo como la respiración, ¿no? Nos puede relajar y nos puede ayudar a dominar la parte mental. Bueno, acá les recuerdo que para consultas con el doctor Carlos Díaz pueden comunicarse al teléfono 310-802-8116. Él está ubicado en el consultorio, es en la transversal 83 bis, número 7235.
Bueno, regresamos aquí en Visión Médica a las 7:23 de la noche. Doctor, antes de continuar, permítame enviar unos saludos a las personas que están conectadas con nosotros. Está Arturo Vargas, Marta Segura, Jenny Osorio, Lidia Yomar Enciso, y Jenny nos envía un mensaje muy especial que dice: buenas noches, doctor Carlos y Katy, excelentes profesionales, los recuerdo cada instante de mi vida, ya que los dos apartaron para realizar cambios en mi vida, aportaron. Está en Estados Unidos, desde Carolina del Sur, nos está viendo, dice que está totalmente de acuerdo en la autoevaluación de las emociones, que eso lo aprendió de usted, doctor Carlos, y que es lo que más trabaja a diario. Entonces, un saludo muy especial, Carito, para ti en Estados Unidos. Gracias por estar acá con nosotros en Visión Médica. Bueno, estábamos entonces hablando acerca de la relación entre el cuerpo, la mente y el cerebro. Ya pues el doctor nos hizo un ejemplo muy especial con una enfermedad que es muy común, que es la hipertensión arterial. Entonces, ya teniendo en cuenta este tipo de situaciones a los que nos enfrentamos a diario, Doc, yo quisiera saber cómo podemos programar esa mente inconsciente para prevenir las enfermedades. Sé que hay muchas personas que ya tienen varias patologías y que van a decir, no, pues yo ya para qué prevengo si ya las tengo y ya estoy con una cantidad de pastillas y medicamentos para mis patologías, pero creo que el inconsciente sirve tanto para prevenir como para ayudar a controlar o a estabilizar la patología que ya tengamos diagnosticada. ¿Cómo podemos lograr ese manejo? Katy, no solamente prevenir, sino manejar. Si tú me pides que te conteste la pregunta, todo aquello que te genere paz y tranquilidad ya es prevenir la enfermedad. Te voy a dar un ejemplo basado en una metáfora de mi vida real y sigo con el ejemplo de la hipertensión arterial. Pues como para hacerlo más dinámico, que podamos entender. Yo estaba estudiando mi especialización y estaba en un examen. Y por esa época mi vida estaba llena de estrés, no tenía la suficiente experiencia para poderlo manejar como la tengo ahora. Y estaba presentando el examen y algo le estaba pasando a mi cabeza. Yo sentía todo como grande, yo veía todo como en una dimensión desconocida, rarísimo. Yo dije, algo me está pasando. ¿Será que estoy nervioso? Entonces uno empieza a dar excusas, ¿no? La justificación. Debe ser que estoy nervioso y por eso no, pero yo sabía muy bien, era un examen de terapia neural. Yo, pues, es uno de mis fuertes, yo manejo muy bien la terapia neural. Mas, sin embargo, entregué porque no podía, algo estaba sucediendo. El profesor se dio cuenta y me dijo, vete por urgencias. Yo llego a urgencias, cuando me están recibiendo la información, me preguntan, señor Carlos, denos su dirección. Yo quedé en blanco, yo no sabía dónde vivía, pero Dios mío, ¿qué me está pasando? Ahí sospeché que algo le estaba sucediendo a mi cerebro, a mi mente. Algo estaba pasando que todavía no sabía. Dije, caray, ¿será que se me subió el azúcar? ¿Será que se me bajó? Pero si yo no tengo problemas de azúcar, ¿qué es esto? Entonces la mente empieza a adelantarse en el tiempo, o sea, va como al futuro, pero es un futuro negativo. Oh, Dios mío, me va a dar un infarto cerebral, me va a dar un infarto de miocardio. Le mete la chancleta, aparte de todo, se estresa, entonces todo lo peor puede pasar. Es correcto. Cuando yo entro al triage y me toman la presión arterial, que yo hasta ese momento era normotenso, o sea, mi tensión era normal, me dicen, señor, ¿usted sufre de la presión arterial? Yo no tengo ese problema. Mire, es que su presión arterial es 190, 120. Yo, Dios mío, ¿qué se subió por allá? ¿Qué es esto? No, yo no puedo creer. Es más, me la volvieron a tomar por segunda vez. No, definitivamente sí. Y aquí viene lo interesante. Me dice, mire, señor, ya siéntese que en unos 10, 15 minuticos lo vamos a pasar a un consultorio, le vamos a dar el manejo pertinente. Cuando yo voy hacia la silla, sabía que mi vida estaba en riesgo. Eso es una crisis hipertensiva tipo emergencia con órgano blanco cerebro. Sí estaba en riesgo. Y entonces me senté, me acuerdo del reloj, e hice un ejercicio.
un ejercicio que tiene que ver con la activación de la corteza prefrontal. Cuando yo activo la corteza prefrontal, de manera inmediata, empiezo a controlar la información que se maneja en el área límbica, que es donde se producen las emociones. Es decir, yo estaba estresado Sí. por muchas cosas y tenía que cortar ese efecto del cortisol, de la adrenalina, con otras sustancias químicas como la dopamina, la serotonina, la acetilcolina, se me pasan ahorita una o dos. Y lo que hice fue lo siguiente, muy sencillo. Es que esto es tan sencillo que es de no creerlo. Me relajé, me senté, estaba mirando el reloj porque como me dijeron 10, 15 minutos, sonreí. Empecé a sonreír. Mantuve mi sonrisa. Al sonreír, estos movimientos de los músculos de la cara ya inmediatamente activan la corteza prefrontal y mi cerebro cree que yo estoy feliz, solamente sonriendo. Si él se lo cree, mi mente se lo cree y ya empiezo a manejar las creencias. Estoy feliz. Si estoy feliz, manejo la serotonina, la dopamina, que son neurotransmisores, sustancias químicas que cortan lo que me estaba elevando la presión arterial. Y empecé a sentir gratitud. Eso es muy extraño y además un poco chistoso porque en urgencias el ambiente, el contexto es de estrés, de ansiedad, Total. el que llora, el que grita, todos quieren pasar, y yo era el único que estaba sonriendo, entonces me miraban como bicho raro, este debe ser el psiquiátrico ese que ahorita van a atender, y yo sonriendo y agradeciendo, sintiendo gratitud. Y usé otra herramienta que es la imaginación. Yo imaginaba que del cielo, yo tengo una educación religiosa cristiano-católica, entonces es mi creencia, entonces yo me imaginaba que del cielo me llegaban bendiciones en forma de pétalos de color púrpura. Entonces estaba usando imaginación, estaba usando emoción y estaba usando un tercer elemento que es la sensación de gratitud. Bueno, cuando me llamaron, me pasaron al consultorio y oh sorpresa, no lo podía creer, ni la doctora que me atendió, ni yo tampoco. No sé, ¿pero usted qué hizo? Nada, yo no he hecho nada. Pues que su presión está normal. Yo, ¿cómo así que normal? Si hace un ratico estaba en una crisis hipertensiva. A punto de colapsar. A punto de colapsar. Entonces, mira, esta es una herramienta en donde no casi, estaba reprogramando los patrones de información. En vez de estresarme porque ya estaba en riesgo, lo que fue a generar unas sustancias químicas con unas técnicas de la psiconeuroinmunoterapia para tener un efecto diferente. Y qué mejor que la gratitud y la sonrisa. Eso parece muy fácil, de hecho lo es. Ojalá todos empezáramos a practicar más gratitud y más carita feliz para tener mejores resultados. Ese es un ejemplo de cómo hay técnicas que me pueden ayudar a mejorar mi fisiología, el funcionamiento de mi cuerpo. Y son técnicas bastante sencillas. Traigo a colación lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia, que hay 3 técnicas tan sencillas que nos ayudan a mantener esto estable y evitar que hayan picos, que es el uso correcto del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, que son cosas supremamente sencillas que infortunadamente muchos no ponen en práctica y por esas razones que estamos como un electrocardiograma, pero con más piquitos para arriba. Y es muy importante, son cosas muy sencillas la respiración, la gratitud, la sensación de gratitud, si usted esté en un momento terrible, le ayuda bastante para su paz interior y por ende para su salud. Entonces son cosas y son pequeñas capsulitas que en eso sí uno puede automedicarse en positivismo, en gratitud, en sonrisas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, a prevenir una enfermedad y pues prevenir también tanto uso de medicación, porque es que pues infortunadamente para cada patología hay un medicamento y pues si le hace bien una cosa, después termina dañando otra, entonces la que se dañó empezamos a tratarla y empezó a dañar otra, entonces nos volvemos una farmacia ambulante. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo dentro de nosotros mismos, pues qué mejor. Así que pues un gran ejemplo que nos acaba de dar el doctor Carlos
Y qué chévere que lo empecemos a poner en práctica, qué importante que lo empecemos a poner en práctica, mi doc. Y ahí va como un poquito asociada esta respuesta que usted me acaba de dar con la siguiente pregunta que tengo. Usted es especialista en terapias alternativas, pero cuando nosotros tenemos un tratamiento con la medicina tradicional, ¿cómo podemos usar estas terapias alternativas? Lo digo ¿por qué? Porque muchas personas tienden a dejar sus medicamentos, a dejar su medicina ya instaurada y dedicarse solamente a la parte alternativa, o lo contrario, personas que están viniendo con sus terapias alternativas empiezan a medicarse. ¿Cómo saber diferenciar o cómo saber cuál es el complemento entre las dos áreas? Bueno, Katy, voy a decirte, además de lo que estabas haciendo alusión ahorita el comentario de estas técnicas, una cosa más, son gratis, no vale nada sonreír, Sí. no vale nada sentir gratitud, ¿sí? Tal vez estamos acostumbrados a lo caro, al pagar, entonces las cosas cuando son gratis o cuando son muy fáciles como que pierden valor, y esto tiene un valor incalculable por ese lado. Segundo, no deberían llamarse medicina alternativa, pero pues se conoce así, con ese nombre. Debería hacer más alusión a medicinas complementarias, porque ese nombre ya de hecho ayuda a que la mente de las personas, los pacientes y de los médicos sea más, el concepto sea más integrativo, se complementan, no se pelean la una con la otra. A veces los pacientes me dicen, doctor, vengo para que usted me ayude a dejar la pastilla de la presión, la pastilla del azúcar. Y yo les digo, mire, eso no va a ser tan fácil. Yo les voy a ayudar a que ustedes tengan mejor salud. Con el tiempo se pueden ayudar a mejorar las dosis y he tenido pacientes muy juiciosos con todas estas recomendaciones que nosotros les damos, que logran evolucionar con el tiempo y su disciplina hasta una mejoría absoluta. Tengo pacientes que ya no tienen hipertensión y tengo pacientes que ya no tienen diabetes. Además, fíjate que dije ya no tienen, no ya no son. La lingüística, la programación neurolingüística, el paciente a veces me dice, doctor, vengo porque soy diabético. ¿Usted es una enfermedad? ¿Cómo así, doctor? Sí, es una cosa. Yo soy diabético. Una diabetes con pies. No tengo diabetes, ¿sí? Si yo soy algo, ¿cómo puedo quitarme eso que yo soy? Pero si yo tengo algo, seguramente en algún momento ya no lo tengo. Son pequeños errores que cometemos que los médicos también estamos incluidos en fomentar ese error. Uno le dice al paciente, usted es diabético. Muy seguramente ese médico pues no ha recibido un poquito de orientación en el arte de la comunicación. Pero entonces, estas técnicas de la medicina, estas disciplinas de las medicinas complementarias que se conocen como medicina alternativas, como la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, la oxigenosonoterapia, los campos magnéticos, la farmacología vegetal, entre otros, se me escapan algunas disciplinas, son disciplinas que son técnicas terapéuticas que se están estudiando en las universidades. Estas que te acabo de mencionar, por ejemplo, yo las aprendí y estoy muy satisfecho por haber conocido estas herramientas en mi universidad. Yo no conocía muy bien acerca de la farmacología vegetal. Por ahí de vez en cuando escuchaba yo la valeriana y yo se la mandaba a los pacientes cuando estaban estresados, pero resulta que la valeriana o que no podían dormir, por ejemplo, y la valeriana tiene un efecto más ansiolítico que inductor al sueño, y todas esas cositas me las empezaron a enseñar en la facultad. Es algo que ya está en la casuística clínica, está en la academia. Esto no es un cuento raro, son terapéuticas que se complementan a la medicina tradicional y nos ayudan a hacer que el paciente progresivamente vaya mejorando en esos mecanismos de autorregulación que se bloquearon y que lo llevaron a tener una determinada enfermedad, y que con estos recursos terapéuticos nos ayudan a disminuir, por ejemplo, las dosis
de su medicina, de los medicamentos, pero a no quitarlos, porque es que esto no reemplaza, no es algo que va a reemplazar a la medicina convencional, la medicina basada en la evidencia. Entonces, como para tener más claridad, es medicina complementaria, no es alternativa, aunque su nombre lo dice así, es una medicina que se complementa tranquilamente, van por rutas diferentes, sin intervenir, sin haber interacción de la una con la otra. Perfecto, entonces aprendimos un término nuevo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y tratemos de cambiar la palabra alternativo por complementario, que es mucho mejor para poder entender este tipo de cosas. Cuéntame. Levanto la mano. Katy, Doctor Carlos. otra palabra, potencian. Okay. Por ejemplo, si yo sigo con el tema de la hipertensión arterial, si yo tengo un paciente, como me ha pasado, tomando 4 o 5 medicamentos para intentar mantener la presión arterial dentro de los límites normales, si uno le toma la presión en el consultorio y esa cosa está, Dios mío, súper elevada, que uno dice, no, pero yo qué medicamento le pongo. Sí. Al usar, por ejemplo, medicamentos que le ayudan a eliminar la toxicidad que se ha alcanzado con el paso de los años y a usar, por ejemplo, medicamentos de la farmacología vegetal como el ajo o el mastranto, que son coayudantes de estos manejos hipotensores, obviamente sin desplazar una alimentación rica en frutas, en verduras, comida muy bajita de sal, sin azúcares refinados, con actividad física o ejercicio, con un buen descanso, eliminando factores de riesgo como son el tabaco, el alcoholcito, etcétera. Vamos a obtener el traguito, vamos a obtener mejores resultados. Muy bien, y hemos aprendido muchas cosas bastante interesantes y además sencillas para practicar a diario. Antes de continuar, doctor, permítame saludar a todas las personas que nos están escuchando en el oriente de Cundinamarca a través de los 100.5 FM, en Fomeque, en Caquesa, en Nune, en Gutiérrez, en La Calera, en Medina, todos ellos y bueno, todas las poblaciones de Cundinamarca, del oriente de Cundinamarca más específicamente, que nos están escuchando a través de los 100.5 FM. Les recuerdo que nuestro WhatsApp, para lo que ustedes necesiten, las orientaciones que ustedes quieran, es el 310-521-4419. Los temas de salud, las preguntas, las sugerencias, lo que ustedes quieran decir acerca de la programación de USB Radio, estamos totalmente pendientes para poderlos escuchar, poderlos ver, poderlos leer y compartir con ustedes estos momentos en USB Radio, tu radio dinámica. Doctor, les recuerdo también a las personas que nos están acompañando que lo pueden ubicar en el 310-802-8116. Ahí Marisita muy amablemente les va a dar a ustedes la cita con el doctor Carlitos. Él no está siempre en Bogotá, él también trabaja en Pereira, así que pueden llamar para con tiempo sacar o programar su cita con él. Está ubicado el consultorio en la transversal 83 bis, número 7235. Bueno, entonces vamos aprendiendo a hacer carita feliz, a ser agradecidos, a sentir agradecimiento, no solamente decir gracias, sino sentir el agradecimiento, a respirar profundamente, a gozarnos la respiración, porque nosotros simplemente sabemos que respiramos, pero no nos gozamos la respiración como debe ser, y eso son técnicas bastante importantes para nuestra salud. Doctor, usted estaba nombrando en el segmento anterior la farmacología vegetal, aunque digamos que es, pues más o menos uno ya entiende de qué se trata. ¿Qué es específicamente y qué propiedades tiene? ¿Cuáles son, digamos, los ejemplos más comunes que podemos utilizar a diario con farmacología vegetal? Ok, Katy, sí, mira, preguntas concretas, respuestas concretas. La fitoterapia o farmacología vegetal no es otra cosa que el empleo de las plantas medicinales con fines terapéuticos, es decir, yo puedo manejar una enfermedad también con el buen uso de las plantas. Obviamente esto por manos de profesionales. Hay personas pues que
no lo son y dan a veces unas indicaciones no apropiadas y eso puede incurrir en algunos errores, en algunos problemas de salud. Esta opción terapéutica no es de ahora, tú sabes que eso viene de vieja data, tiene unos principios activos, tiene unas dosis terapéuticas y tiene unas dosis tóxicas, por eso es importante que esto lo manejemos los especialistas en farmacología vegetal, tiene toxicidad, nosotros las conocemos, nosotros sabemos cuánto tiempo, cómo debe el paciente consumir los medicamentos, tiene unos nombres científicos, tiene una farmacodinamia, una farmacocinética, es algo absolutamente científico. Por ejemplo, la caléndula. Todos conocemos la caléndula, una plantita que se consigue con mucha facilidad y la formulan para muchas cosas. La caléndula es un muy buen antiinflamatorio, sobre todo de las vías digestivas. Wow, yo tuve en algún momento de tanto estrés que al principio me estaba molestando que usar el jarabe de caléndula, pero ese tiene una indicación muy precisa, un momento, sabemos cómo manejarlo, es un medicamento que nos sirve también para cicatrizar esas lesiones que se presentan, por ejemplo, en la mucosa gástrica. La alcachofa, el nombre científico de la alcachofa es la Cinara escolinus, es un medicamento que nos ayuda para manejar el tema de los ácidos grasos. Por ejemplo, las personas que tienen esteatosis hepática, hígado graso, la alcachofa a unas dosis terapéuticas que nosotros sabemos, nosotros manejamos, nos ayuda muchísimo a manejar ese problema. Esos pacientes con trastorno del metabolismo de los ácidos grasos, dislipidemias, con problemas de colesterol elevado, triglicéridos elevados, además, vuelvo e insisto, de la dieta, la alcachofa nos ayuda muy bien. El cadillo, eso que vamos a veces a la finca y llegamos con unas cositas que le llaman el cadillo, tiene también unas acciones terapéuticas antisépticas, nos ayuda a manejar algunas patologías muy específicas, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos. Obviamente, la lista es enorme, es muy grande de todos los recursos que podemos usar a través de las plantas, que podemos hacer que los pacientes mejoren muchísimo en esas condiciones de enfermedad que ellos poseen, sin efectos negativos en su salud, manejándolo, vuelvo, insisto, por profesionales. Es muy importante aclarar eso, doctor, porque uno a veces dice, bueno, pues como es algo natural, la matica, el ajito o la alcachofa, cualquier persona se la puede tomar y resulta que no, hay personas que de pronto son intolerantes a algunos componentes de la alcachofa o a algunos componentes de la caléndula y resulta que termina peor el remedio que la enfermedad. Entonces, así sea vegetal, así esté en la naturaleza, así sea cosas que nosotros vemos que no nos producen ningún tipo de daño, sí es indispensable que ustedes siempre estén asesorados por un especialista para que, según su caso específico, él sepa si se puede o no indicar esta medicación vegetal, bueno, este fármaco vegetal, y en qué dosis según su cuerpo, según su organismo, después de haber pasado por una valoración. Entonces, así sea algo vegetal, algo natural, usted debe tener la conciencia de hacerlo con una persona profesional en el área. Yo sí quiero hacer una aclaración o no, una mención especial mejor, porque he sido testigo de los tratamientos que hace el doctor Carlos y también con una patología que es muy frecuente. Nos quedan 5 minuticos de programa de hoy. Esto va a ser muy rápido, pero sí quiero que lo hablemos, porque el efecto que hay de ese manejo de emociones y esa gratitud y todo eso que hemos hablado durante el programa en una patología tan severa como lo es el cáncer, ha tenido resultados maravillosos. Soy testigo de los resultados de sus tratamientos con sus pacientes y sé que un gran porcentaje es esa actitud que el paciente le pone al tratamiento y a la patología en sí. Ese cáncer, o sea, como dejarlo de ver tan negativo es difícil,
pero se puede. Por supuesto, Katica, y eso viene desde el momento en que el paciente es diagnosticado, como la manera como se le pasa la información y la manera como el paciente procesa la información. La sola palabra ya está muy estigmatizada. Cáncer, wow, eso da susto, eso da miedo. Cáncer Sí. es sinónimo de muerte. Cuando logramos que el paciente cambie esa percepción, que nos ayude a través de sus emociones, porque eso ya está comprobado como el sistema anticancerígeno, que es una parte del sistema inmunológico, como hay células especializadas en destruir células tumorales, por ejemplo. Nosotros podemos hacer que a través de un buen uso de las emociones, permíteme llamarle emociones positivas, la gratitud, el amor, la dicha, la paz, la felicidad, con un entrenamiento especial, logramos hacer que el organismo sea más eficaz a la hora de eliminar esos bloqueos que hacían que el paciente no pudiera salir de donde se encontraba y hacer más, ¿cómo lo digo?, de más provecho, de mejor provecho, todas esas otras cosas que podemos hacer por los pacientes. Entonces aquí es determinante la manera en cómo se le da la información al paciente, la manera como él la procesa y cómo podemos hacer muchísimo más eficiente mi sistema anticancerígeno. Nosotros todos los días, eso es algo que la mayoría de las personas no saben, producimos cáncer. Hay células tumorales, pero todos los días se destruyen. Entonces tenemos que, a través de una buena metodología por profesionales como nosotros, hacer que ese sistema sea muchísimo más eficiente a la hora de enfrentarnos a esta situación. Perfecto, doctor. Súper claro, muy interesante. Aquí tenemos una notica que nos deja Jenny Osorio, precisamente. Ella me dice, es muy interesante, ya que en este país, recordemos, ella está desde Estados Unidos sintonizándonos, se toma toda clase de medicamentos para desinflamar o para manejo del dolor. Estoy perdida con el tema, ya que me gustaría tener un manejo médico natural. Pues Jenny, tranquila, porque el doctor también hace videoconsultas, hace teleconsultas. Les confirmo ya para irnos la información a donde pueden ustedes contactarse con el doctor Carlos Díaz. El celular es 310-802-8116 y el consultorio está ubicado en la transversal 83 bis, número 7235. Hace teleconsultas, ustedes pueden llamar para pedir su teleconsulta. Jenny desde Estados Unidos puede marcar tranquilamente que el doctor va a estar pendiente para poder asesorarte de la mejor manera en cuanto a la farmacología vegetal, perdón. Y bueno, se nos acaba el tiempo, doctor, se nos pasa rapidísimo. Es un placer para mí contar con usted en este espacio de Visión Médica y le pido que sigamos de aquí en adelante con muchos más programas y muchos más temas, porque realmente para mí es muy importante la salud mental, la salud emocional, y creo que si arrancamos desde ahí podemos evitar muchas cosas a nivel corporal. Doctor, un placer, muchas gracias por su compañía esta noche. Katy, a ti muchas gracias, de verdad muy contento de haber estado en tu programa. Bueno, mil gracias a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que Visión Médica va a estar todos los martes, ahora a partir de las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, con todos los temas de salud que ustedes quieran escuchar, que a ustedes les interese. Les recuerdo que pueden marcar al 310-521-4419, que es nuestra línea de WhatsApp, proponernos temas, preguntas, orientación, lo que ustedes quieran, o escribirnos al correo visionmedicausb@gmail.com. Si Dios permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche con más temas de interés para ustedes. Un abrazo y bendiciones. Hasta luego.